Voy a recordar hoy una ley preciosa y es la ley de los olvidadizos. Hoy voy a ir a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. Y cuídate de no, ¿cómo dice el término? Olvidar. Dios dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. De por sí, el Nuevo Testamento dice que todos estuvimos en un Egipto, siendo esclavos. A todos nos ha sacado Dios de algún Egipto. Y si aún estás en Egipto, pues Dios desea sacarte de Egipto. Vamos a hacernos unas preguntas con respecto a esta ley. Vamos a preguntarnos, lo primero, ¿somos propensos a olvidarnos de Dios? ¿Será que la humanidad, los seres humanos, tenemos esta debilidad? Olvidarnos de Dios. Segunda pregunta, ¿qué tan grave será olvidarnos de Dios? ¿Será eso grave? Y tercero, ¿qué consecuencias van a vivir los olvidadizos? ¿Qué consecuencias traerá? Voy a empezar con un testimonio que lo trajimos en video. Míralo por favor en las pantallas. Estos ataques de pánico no te dejan dormir, no te dejan funcionar como una persona normal. No puedes controlar tu mente. La sensación que sientes es como un tsunami que viene hacia ti y te ahoga. Cuando empiezas a experimentar esto, te sientes sola. Piensas que nadie puede entender tu dolor y hasta llegas a pensar que Dios es completamente ajeno a lo que te sucede, que está lejos de ti. Pero a raíz de estas experiencias, entendí verdaderamente lo que significa seguir a Jesús y lo que Él nos promete. Cuando decidimos seguirlo, no significa que tendremos un ticket a la felicidad o una vida libre de temores y problemas. Dios sí nos promete una vida eterna a su lado, sin temores o enfermedades. Pero aquí en la tierra vamos a enfrentarnos con cosas difíciles, cosas que a veces no son lo que esperábamos, pero eso nos hace depender mucho más de Él. Con Él a mi lado, cada día puedo vencer las dudas, el temor. No es fácil, es una carrera diaria. Es necesario tener toda la ayuda para ganarla. Pero sobre todo, tenemos que agarrarnos de Él, tal como un hijo se aferra a su papá. Le toma la mano y no lo deja ir, con esa misma intensidad. Porque de una cosa sí estoy segura, y es que aunque enfrente algo difícil, Él siempre estará conmigo. Graba su testimonio porque ella no quiere olvidar y no quiere regresar a ese estado. No quiere volver a vivir esa pesadilla que vivió. ¿Tú tampoco quieres volver a vivir tus pesadillas? Entonces ella está recordándolo para no volver a vivirlo. El primer principio de esta ley es, Dios quiso decirnos a través de Deuteronomio 6 que los humanos somos propensos a olvidar. ¿Por qué fue necesaria la ley de Deuteronomio capítulo 6? Fue necesaria esta ley porque hay un riesgo en la humanidad. Un riesgo como esta joven que acabamos de ver en el video, de que ella repita su cuadro, su episodio. Ya estoy en la iglesia, las cosas están cambiando, sí, pero resulta que antes que tú han habido otras personas allí sentadas
En estos más de 20 años que llevamos pastoreando, hemos visto a muchas personas. ¿Y por qué no están hoy acá? La ley de Deuteronomio 6, porque lo olvidaron. Porque lo olvidaron. Vamos al versículo 12, Deuteronomio 6, verso 12. Dice expresamente: cuídate de no olvidarte del Señor. Qué interesante que la primera advertencia aquí no sea cuídate de no volver a gritar en la casa. Cuídate de no volver a ser infiel. Cuídate de no volver a robar. Cuídate de no volver al cigarrillo. ¿No te das cuenta, no te lo preguntas dentro de ti por qué Dios se preocupa? Es porque no lo olvidemos. Lo que sucede es que si no lo olvidamos, si estamos presentes con Él, nosotros estaremos lejos del pecado. No volveremos a fallar. Es como si este planeta Tierra sigue gozando del sol, pues no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque las plantas harán su fotosíntesis, porque seguirá existiendo la vida. Entonces Dios dice que lo más importante es no olvidarnos de Él, del amor, la pasión, la devoción, la reverencia, el servicio. ¿Hacia quién? Es como el secreto. Ahora, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice: pero tengan cuidado, presten atención, y está en rojo. No olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntensela a quienes, a sus hijos y a quién más, y a sus nietos. Dios otra vez tiene la necesidad de decirnos cada vez que te reúnas a un cumpleaños, no que hay un baby shower en la familia, que hay un aniversario. Dice Dios: prepárate. ¿Y qué debo preparar? Pues debes preparar otra vez, contarle lo que Dios hizo contigo. Vuelve a contárselos. ¿Por qué? Porque de esa desgracia te sacó el Señor. Porque si hoy tienes felicidad, si hoy tienes paz, si hoy tienes una provisión, puedes comer el pan en tu mesa, es por Dios. Así que hay este mandamiento: cuéntalo, no lo olvides. Cuando te vayas a reunir, cuando tengas una salida, Dios te permita ir de vacaciones, ¿qué debes hacer? Prepararte tus devocionales para contarle a tu familia lo que hizo Dios contigo. No es que las vacaciones ya no me conecto a devocional, ya no me conecto a interceder, ya no. ¿Cómo así que no? Dios sigue siendo Dios en cualquier momento de nuestra vida. No solamente cuando hay un incendio, entonces ¡ay, que venga el bombero eterno! No, Dios no es un bombero, Él es nuestro amado Padre. Hay un momento crucial en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo donde nos mostró este principio de lo proclives que somos a olvidar. Aquí está el suceso exacto en las pantallas, míralo. ¿Es él? Sí, es Jesús. No podemos acercarnos, estamos contaminados. Entonces, ¿cómo seremos curados? ¡Jesús! ¡Es él! ¡Jesús! ¡Señor! ¡Jesús! ¡Señor! Son leprosos. Están llamando al maestro. Deberían llamarlos inmundos en vez de leprosos. Si claman por Jesús es porque lo reconocen como Mesías. Maestro, tenga misericordia de nosotros. Muéstrense a los sacerdotes. Seremos rechazados si nos mostramos a los hombres de la ley, o peor. Quien se presenta ante un sacerdote es porque está curado. Vamos a obedecer, significa que Jesús nos curó. ¿Qué? Vamos a leer ese justo momento en la Biblia. Lucas capítulo 17. ¿Qué sucedió? Versículos 17 y 18. Dice así: ¿acaso no quedaron limpios 10? ¿A cuántos leprosos sanó el Señor en esa ocasión? A 10. Está preguntando Jesús: ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a darle la gloria a quién? A Dios, excepto este extranjero. Aquí vemos presente la ley. Hizo milagros en 10, pero solo uno regresa a congregarse. Solo uno regresa.
gracias, a un discipulado. Solo uno regresa a estar con el Señor, a ponerse a su servicio, solo uno. Y el Señor dice, cuando tú sigues leyendo aquí el capítulo 17, el Señor promete a él la salvación. Ve, tu fe te ha salvado. Y los otros, yo puedo ser beneficiado con milagros, pero si me olvido de Dios, mi vida vuelve a ser la misma. Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. Dice, no te vuelvas orgulloso, ni en rojo está en rojo, ni olvides al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste esclavo. Pero aquí se añade otro concepto, orgullo. Al lado del olvido se pone el término orgullo. No te vuelvas orgulloso ni te olvides. ¿Será que hay relación una cosa con la otra? Voy a ir a este famoso teólogo del siglo XIX, Charles Spurgeon. Una de sus frases preciosas es esta: el orgullo camina al lado del olvido de Dios. Spurgeon como que leyó Deuteronomio 8, claro. El orgullo camina al lado del olvido de Dios. En lugar de recordar de dónde vinieron nuestras misericordias, comenzamos a agradecernos a nosotros mismos y Dios se olvida. Cuando yo empiezo a pensar, es que soy muy hábil para el estudio, es que yo soy inteligente para los negocios, o es que soy muy responsable. Cuidado. Nos dice Deuteronomio 8, y Charles Spurgeon también nos lo recuerda: te va a venir el olvido de Dios por el orgullo. A veces primero es el orgullo, a veces primero es el olvido, pero estos dos caminan juntos. A veces empezamos a olvidarnos de asistir al culto, a veces olvidamos de nuestro devocional, y después de eso viene el orgullo. Ya como que yo no necesito tanto, como que eso es fanatismo. Te estás volviendo orgulloso. Aquí nos lleva este verso y este principio de Deuteronomio 8, nos lleva al siguiente propósito por el cual esta ley Dios la dejó. ¿Cuál es el siguiente propósito por el que Dios dejó esta ley? El propósito es que olvidar a Dios deteriora a los humanos. ¿Podrá ser la persona igual o mejor si deja de congregarse? Si deja de su devoción hacia Dios y su obediencia a la Biblia? No. El segundo principio es este: cuando alguien olvida a Dios, Dios dice, la humanidad se va a degenerar, se va a dañar, donde se olvide a Dios. ¿Tú recuerdas que antes en los Estados Unidos, yo he compartido aquí un poco de historia, en Mayflower, donde llegaron ese barco con los puritanos, de Holanda, de Inglaterra, y empezaron a vivir esta fe tan radical porque ellos venían perseguidos de Europa, los perseguían por su fe? Era la época de la Inquisición, del gran dominio de la Iglesia Católica Romana. Y ellos, con su fe protestante, su radicalidad en la confianza de la Biblia, se fueron huyendo buscando una nueva tierra y llegaron a los Estados Unidos. Y ellos, una de las primeras cosas que hicieron fue poner en cada iglesia que ellos fundaban, ponían una escuela para educar a sus hijos. De ahí arrancó una tradición hasta el año 1960 y algo, se me escapa exactamente la fecha, donde en todas las escuelas en los Estados Unidos, al llegar los estudiantes, lo primero que hacía el profesor era abrir la Biblia y orar. Ahora, James Dobson, ¿ustedes han leído libros? ¿Aquí alguno ha leído libros del doctor James Dobson? Uno de sus libros se llama ¿Cómo criar a los varones? Hay otro que dice ¿Cómo criar a las jovencitas o niñas? Algo así. No me acuerdo bien el título. Y en ese libro de cómo criar a los varones, él cuenta una historia. Cómo en invierno y en algunas épocas difíciles,
Los niños tenían que desplazarse a las escuelas y los animales salvajes aprovechaban los osos y para tratar de atacarlos. En las escuelas tenían un armero, se llama eso, porque los padres confiaban en los hijos y ellos iban con su escopeta. Por si había un animal en el camino, pues ellos lo asustaban, disparaban. ¿Tú te imaginas hacer eso en esta época? Cada papá entregarle un arma a un niño para ir al colegio. Ahora no saben cómo sacar las armas. Y en aquella época se las daban. ¿Por qué han cambiado así las cosas? Porque sacamos a Dios. Antes un niño tenía tal principio, tal obediencia, tal enseñanza, que no pensaba en atentar contra la vida de otro. Hoy, con la televisión, con los videojuegos, con olvidarnos de Dios, piensa es en matar al otro. ¿Ves lo importante de esta ley? Deuteronomio 8:19 dice: si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos, a inclinarte a ellos, el Dios redes sociales, el Dios, no sé, que nos hace olvidarnos de un discipulado, de adorar, de devocionales, dice que esas cosas se convierten en dioses y reemplazan a Dios. Testifico hoy en tu contra que ciertamente serás destruido. ¿Lees ahí quién destruye? ¿Destruye el Espíritu Santo cuando nos olvidamos de Dios? ¿Destruyen los ángeles? No. ¿Cómo es esa destrucción? ¿Y quién es el responsable de esa destrucción? El humano. Y dice que nosotros mismos nos destruiremos. Salmo 106, verso 21. Salmo 106, verso 21 dice: se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Mira, así les pasó, se olvidaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 24 y 25 está la consecuencia. Menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuñaron. ¿Sí ves por qué alguien otra vez vuelve a pelear en la casa y no estar contento con nada? Ni con la vida, ni con lo que tiene. ¿Por qué? Porque se olvida de Dios, se vuelve un refunfuñador en sus tiendas de campaña y no obedecieron a Dios. ¿Cómo es que empezamos a refunfuñar sobre la pareja, refunfuñar sobre el trabajo, refunfuñar sobre la vida? ¿Cómo es que nos volvemos quejosos? Dios dice: todo empieza cuando te olvidas de mí. Cuando estamos cerca de Dios es como si tuviésemos esto que está pasando ahorita, sol. Todo lo vemos brillante. Pero cuando nos olvidamos de Dios parece que se cierne una nube sobre nosotros y empezamos a verle el lado feo a todo. Ay, pero esto no me gustó. ¿Cómo están preparados estos huevos? Ay, este arroz tiene mucha sal. Pero cuando tenemos a Dios, ay, gracias a Dios que hay arrocito. Gracias al Señor que nos dio estos huevos hoy. Todo es brillante. Pero el Salmo 106 dice que el olvido de Dios te vuelve otra vez una persona quejosa, amargada, contenciosa. Empiezas a pelear, a ser un ser desagradable. Y la razón es, dice el Salmo 106, nos olvidamos de Dios. Entonces se corrompe nuestro ser. Leamos Oseas capítulo 13, verso 6. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Qué historia lo que Dios nos está mostrando aquí. Qué historia. Yo les di de comer, les abrí un trabajo, no sabías dónde vivir, no tenías a qué dedicarte, llegaste a esta ciudad y el Señor te abrió las puertas, el Señor te dio un trabajo, pero Dios dice: se olvidaron de mí, entonces vino la arrogancia. Yo puedo solo, yo no necesito una iglesia ni un líder. Se olvidaron de mí. Quiero darte un ejemplo estremecedor en la Biblia. Estremecedor. A los que somos pastores esto nos hace llorar. A mí me hace llorar recordar este ejemplo. Cuando mis ojos otra vez vuelven a leer esta historia en el libro de Samuel, lloro de ver un hombre como pocos, tan precioso con Dios ese hombre.
Un hombre que su carácter, un hombre que su temperamento lo puso para Dios. Fue todo un varón, pero un varón con Dios. Era tierno y amoroso con Dios. Sacó el pueblo del estancamiento y lo llevó al éxito. Su familia la llevó a vivir a un palacio. ¡Qué hombre tan lindo! ¿De quién estoy hablando? Se lo voy a mostrar en el video. Es el cuadro conmovedor. Un hombre que no lo pudo doblegar ni siquiera a un gigante. No se intimidaba ante nada, pero sucumbió ante el adulterio. Esto es muy doloroso. Y la razón, tal vez quien mejor lo explica, es un teólogo que murió ahorcado. Hitler lo ahorcó, los nazis, por predicar de Cristo en Alemania. Lo condenaron a la horca. Se llama Dietrich Bonhoeffer, este teólogo. En este librito que aquí lo hemos leído en la iglesia, Cómo cultivar pureza, del autor Charles Stanley, se mencionan las palabras con las que explicó este momento Dietrich Bonhoeffer. Voy a leerlo como lo explicó Dietrich Bonhoeffer. Dice: en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, dormita una inclinación hacia el deseo, que es tanto repentina como voraz, esas pasiones. Con poder irresistible, el deseo se apodera del dominio sobre la carne, y súbitamente un fuego secreto consumidor se enciende y la carne arde y está en llamas, nuestra carne. En ese momento, Dios es muy irreal para nosotros. Él pierde toda realidad y solo el deseo por una persona se vuelve real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, sino de un olvido hacia Dios. Uy, qué estremecedor. Qué increíble como lo menciona, tan sabio que lo menciona este teólogo. Para la caída, para que tu hogar vuelva a ser un desastre, para que pierdas la fe, ya no vuelvas a sonreír. ¿Qué usa Satanás? Olvido. Que te olvides de lo precioso que es estar en la presencia de Dios, servir a nuestro Dios. Él solo pone olvido del llamado, de que Dios me puede proveer. Tú llegas a la iglesia, yo empecé con tantos jóvenes en la iglesia. Yo sé que es estar sentado en una silla por primera vez en una iglesia. Yo no nací cristiano y ni menos pastor. Hasta los 20 años empecé a dar mis pasos con Cristo que me predicaron. Así que yo sé que es estar ahí sentado y todos los pensamientos que se atraviesen en tu mente, yo lo sé, porque he tenido más años ahí sentado. Yo sé qué es eso. Y tantos empiezan con este furor y esta fe. Dios nos va a proveer, Dios va a ser mi amigo, yo voy a pelear con Dios. Pero su sueño no lo realizaron. Tantos jóvenes se sentaron a mi lado y pensaron que iban a tener ese matrimonio de ensueños como Dios me permitió casarme a mí. Que iban a tener un ministerio como el Señor me permitió edificar a mí. Pero es que no es fácil. El camino del Señor es para valientes. El camino de nuestro Señor es para practicantes de la Biblia. Porque hay varias personas que solo la escuchan, la dicen en la oración, pero no la viven. Cuando está al frente la tentación, se olvidan de Dios. Justo el día de Peniel, justo el día del nacimiento de mi hijo, se me cruza con una actividad, con algo ministerial, justo con el servicio a mi Dios. El día que voy a visitar personas, que voy a evangelizar, justo pasa algo. Hay 1000 obstáculos para que tú ames a Dios y le sirvas. Pero el día que te desafíes día tras día a no ser solo oidor, sino practicante, recuerda que los milagros de Dios también se van a manifestar en ti. El pecado va a entrar es por el olvido de nuestro Dios. El tercer principio por el que se escribió esta ley es porque Dios nos está dando un remedio, y es que la preciosa, ¿la qué? La palabra. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra?
Pon la palabra de Dios al frente. Lleva la palabra de Dios. Que te digan fanático, ¿qué importa que te digan eso? Lindas fotos. Está de lujo, muchas gracias. ¿No te parece lindo estar en una iglesia que te ayuda a no olvidarte del Señor? Gracias a Dios por la iglesia. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Por eso la importancia de darle estas primicias a Dios. Todos los años, ¿no? Que nos vamos empezando el año, nos vamos a darle las primicias de tiempo y de amor, de ayuno. ¿Por qué? Porque Dios dice que esa es la solución y el remedio para yo no olvidarme, volver a ir a tener esas experiencias tan lindas, a oír esos testimonios estremecedores, a tener una comunión con el Espíritu Santo allí de rodillas y derramando lágrimas. Entonces resulta que así no me olvidaré de Dios. Gracias al Señor por una iglesia que tiene discipulados, que tiene penieles, que me impulsa y me anima, porque Dios labra, que hay una iglesia que tiene intercesión cada día, que comparten un mensaje. Dice que así yo no me olvidaré de Él. Mateo capítulo 5, esto también está en el Nuevo Testamento, por supuesto. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice: no piensen que he venido a anular la ley. Jesús dijo que Él no anularía la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciéndonos nuestro Dios? Que hay un sentido el por cual estudiar la ley, que hay un sentido por qué nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento, que hay principios, la estudiamos. Luego dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 8 y 9. Dice: átalas, la palabra de Dios, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La palabra de Dios, la palabra de Dios es una orden de nuestro Señor. Ponla en tu casa. Cuando no tenemos casa, ay Señor, ayúdame una casa, será para tu gloria, oraré allá. Y después que la tenemos, ay, eso se ve feo ese versículo ahí. Pongamos más bien un cuadro bonito. Ah, no es bonita la Biblia. No es bonita la promesa por la que Dios te regaló la casa. No es bonita. Dios dice: ponla en tu casa, ponla en las puertas, ponla, no te olvides de mí. Un teólogo, tal vez el que mejor habla sobre la ley, es este teólogo, Rousas John Rushdoony, se llama él, Rousas John Rushdoony. Su nombre es turco, él es de Turquía, pero su familia en dificultad y persecución emigraron a los Estados Unidos y él se educó en Nueva York, en una iglesia calvinista. Él dijo acerca de la ley, dijo así: hasta el fin de los tiempos, la ley de Dios en su mismo detalle permanecerá. Su significado y su intención. ¿Qué es lo que miramos de la ley los cristianos? Significado e intención. ¿Siguen válidos? Para siempre. Sí, la ley de Dios es eterna. La ley de nuestro Señor se vivirá hasta la eternidad. Y dice Rushdoony que debemos entender y estudiar su significado, porque ella va a permanecer hasta el final. Éxodo capítulo 13 estaba diciendo que vendría un día donde ellos tendrían su propia tierra prometida, donde habría abundancia para ellos. Yo no sé qué dificultad estás viniendo. Dios te va a escuchar y te va a sacar adelante. El día que te saque adelante y te ayude con lo que le estás pidiendo, mira lo que te advierte Dios. Ese día le dirás a tus hijos: esto lo hacemos, de ir a culto, de celebrar fiestas para Dios, la Semana Santa, los penieles, lo hacemos por lo que el Señor hizo por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano. Dios dijo: la Biblia tiene que estar al frente de ustedes siempre. En cualquier reunión familiar se lo deben contar a la familia y a la gente que ustedes tienen ese trabajo. Gracias a Dios, porque lanzaban hojas de vida y le cerraban las puertas.
Fue Dios quien le abrió esa puerta. Así que el Señor dice, recuerden siempre a la gente, ustedes no se avergüencen de predicar. Ustedes confiésenme y díganle a la gente, fue Dios quien lo hizo para mí. Fue el Señor que me ayudó. Y por último, el último principio por el cual Dios nos dejó esta ley de Deuteronomio 6 era para revelarnos su carácter, revelarnos la naturaleza de Dios. Y es que en la naturaleza de Dios está este hermoso atributo. ¿Cuál? Que Dios jamás olvida. Yo pensé que aquí se iban a conmover, pero están más pendientes de qué. Dios jamás olvida. Wow, lindo. Dios jamás se olvida de lo que hacemos para Él. Yo recuerdo cuando nos invitaron con mi esposa a predicar en la República Dominicana, a donde conocí a este pastor que se enfermó y no pudo venir aquí hace poco, allá. Y cuando llegamos allá, la sorpresa más increíble, el lugar que nos pagaron para hospedarnos. Wow, nunca habíamos estado en un lugar así como mi esposa. Ni ella con sus padres de niña, ni yo con mis padres de niño. Nunca habíamos pisado un lugar así de lujoso. Allá en República Dominicana, en Punta Cana, eso es tan conocido en el mundo. Entonces hay hoteles y resorts súper famosos, cadenas de hoteles mundiales. Y nos llevaron a Riu, se llama esa cadena. En el más costoso de Riu. Todo incluido. Una cosa tan hermosa. Y yo llegué allá y yo no quería ni tocar la cama por todo tan bonito. Yo solo le decía a mi esposa, tomémonos foto. Bueno, yo no tengo redes sociales, así que yo no le muestro a nadie eso. Pero a mis hijos sí. Yo sí quiero contárselo a mis hijos, a mis nietos, lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces yo le decía a mi esposa, tomémonos fotos, mira esto. Uy, mira este lujo. Comida 20, tomémonos fotos. Y esa noche me arrodillé con mi esposa a orar. Y el Señor me habla y me dice, Henry, aquí va a empezar. Y yo le dije, ¿qué? ¿A pesar qué? Y me dijo, lo que una vez me diste, yo no lo olvido. Y le dije, ¿qué? Tú no tuviste luna de miel por ir a servirme. Esa semana, la semana siguiente a nuestro matrimonio, yo la pasé en ayuno. Porque había un retiro espiritual ya programado de hace tiempo. Y tanto mi esposa como yo íbamos a ministrar. Así que yo le dije a Mabel, mira, primero sirvámosle a Dios. Después Dios nos dará, eso no te entristezcas. Después Dios nos dará y nos proveerá. Y Dios dijo, aquí está. Y este es solo el comienzo de donde yo te llevaré. Las bendiciones que yo te daré. ¿Por qué? Porque yo no me olvido de lo que me diste a mí. ¡Wow! Dios nunca olvida. Dios nunca olvida de lo que hacemos para Él, por amor. Que pusimos nuestros sueños, deseos personales, los hicimos trizas por ir a restaurar a otros jóvenes. Más de 100 jóvenes que estuvieron en ese retiro espiritual. Dimos nuestro corazón para ellos, dimos nuestra alegría, nuestro tiempo lo dimos para ellos. Preferimos abstenernos nosotros para ir a servirle a nuestro Señor, para estar en ayuno, ir a ministrar. Dios dijo, ese día que le vinieron los dolores de parto a mi esposa y justo yo tenía que predicar, enseñar, porque yo cuando empezó a ver acá, pues yo era el que dirigía el seminario bíblico. Dirigía también las parejas, el que daba los cursos para los matrimonios. Yo dirigía todo porque no había más líderes, entonces yo hacía todo. No había quien dejar, no había quien reemplazar. Señor, y Mabel pues obvio preocupada, nerviosa, el parto. Dios no se olvida lo que hacemos para Él. Mira esos hijos tan preciosos que nos ha dado Dios. Las bendiciones que les han venido a ellos. Porque Dios, yo le dije, tranquila, ahora que yo voy a enseñar y Dios va a poner su mano y va a esperar. Todavía no van a hacer. Dios no tiene su iglesia a alguien que pueda encargarse de ese tema. Mira, querido. Y yo dije, lo que sembró, lo voy a recomendar.
Y mira, querido, ayer empezó. Es el encargado del restaurante de este colegio y de la cooperativa de este colegio. ¡Wow! ¡Wow! Ayer fue su primer día, vinieron 250 padres. Él les preparó el desayuno, él tuvo la cooperativa y le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, los padres nos pedían el teléfono. De lo agradados que estaban con todo el servicio. Nos pedían los datos, nos felicitaban, nos pedían los teléfonos. De toda la bendición que se vino ya por sembrar. Dios no se... ¡Wow! Dios no se... jamás olvida. ¡Wow! Tremendo. Qué tonto es el que se niega para Dios. Qué tonto es el que le dice no puedo a Dios. Qué tonto. Porque es una prueba. Cuando Dios nos prueba es porque viene una bendición. Cuando tú estás bajo prueba y te sientes bajo prueba, recuerda que después de esa prueba va a venir una bendición. Si tú te mantienes sólido, firme en tu llamado, en el servicio, en lo que Dios te dijo, si haces trizas esos sueños personales, esos deseos personales, si los rompes, recuerda esto, Dios tiene algo mejor. Lo dice Isaías, porque tus pensamientos son pequeños, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Lo que Dios tiene para nosotros es infinitamente más alto. Por eso, atrévete a romper tus sueños, porque Dios sueña mejor que tú. Él te lleva a algo muchísimo mejor que tú, que lo tuyo. Te estás pensando, esto es lo mejor. Si Diosito, concédeme lo mejor. No, no te aferres. Suéltalo. Déjalo ir. ¿Por qué? Porque Dios siempre tendrá algo mejor para nosotros. Déjalo ir, gloria a Dios. Déjalo ir si se atraviesan las cosas de Dios, si te interrumpen las cosas de Dios, déjalo ir, porque siempre Dios tiene lo mejor. Y el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 15 dice, son palabras de nuestro Salvador Jesucristo, dice, si ustedes me aman, ¿cuál es la señal de que amamos a Dios? Obedecer sus mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esa es la evidencia de que lo amamos, cuando tenemos la Biblia y la obedecemos. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos, los que no son olvidadizos y los obedecen. Y al que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré. ¿Sí ves a quiénes se manifiesta Dios? ¿A quiénes? A los que dejamos de ser sí. Si no nos olvidamos de su palabra, si no nos olvidamos de su llamado, el Señor dice, yo me manifestaré a Él. Y yo quiero que Dios se manifieste a mí. Yo quiero que Dios se manifieste a mi familia. ¿Cómo lo logramos? Dice ahí, si yo no me olvido de sus mandamientos. Por eso hay que escribirlos, ponerlos hasta en el carro, en la casa, donde sea. ¿Por qué? Me ayudan a no olvidarme. Y si no me olvido, Dios se va a manifestar. Son promesa de Jesucristo. Son palabras del Señor. Él se va a manifestar a mí si yo no me olvido. Termino con un testimonio precioso que Dios me acordó. Una de las herencias cristianas que tenemos poderosas es la música. La música, cuando el protestantismo se manifestó en Europa en el siglo XVI, la música sufrió un cambio increíble. Tú estudias de dónde viene George Händel, de dónde viene Mozart. Tú estudias de dónde viene Johann Sebastian Bach, que era hijo de pastores luteranos. Cuando tú estudias la historia de esos hombres, la revolución musical viene de cristianos, de la Reforma. Y una de esas formas bonitas de la música que se la debemos al cristianismo es la música a capela. ¿Qué quiere decir a capela? Sin instrumentos musicales más que la voz. Vamos a escuchar un poquito y les voy a contar la historia de esta canción. Música a capela cristiana. And feel the promise is not vain, that morn shall tearless be, oh love that will not let me. Luego ustedes la buscan. ¿Quedaron antojados?
1882 fue el año que se escribió esta canción. Amor que nunca me dejará es su nombre. Ha sido traducida a más de 40 idiomas. Amor que nunca me dejará. Está en español también. Amor que nunca me dejará. Tengo que irme hasta Escocia, a ese país, a una iglesia cristiana muy antigua. Les voy a mostrar la foto. Ahí la tienen. Es la iglesia de San Bernard en Edimburgo, Escocia. Ahí la tienen. Para cuando vayamos a Escocia nos tomamos la foto y ya nos acordamos de este culto. Se toman una foto en la entrada de esa iglesia allá en Edimburgo. La catedral de San Bernard. Es presbiteriana esa iglesia. Al lado tienen una pintura de George Matheson. ¿Quién es ese hombre? Fue el que la compuso, George Matheson. Les voy a contar su historia. Venía de una familia normal escocesa en Glasgow, sí, Escocia. Empezó a sufrir problemas de vista desde niño. Con dificultad empezó a estudiar, a hacer su primaria, con unos lentes gruesísimos que ninguno tenía, se burlaban de él. Él empezó a deteriorarse, le dijeron los médicos, él se va a quedar ciego. Efectivamente, a los 20 años, George Matheson perdió su vista totalmente, quedó ciego. Le rompió el corazón una mujer porque él se iba a casar, ya tenía una promesa con una joven que se iban a casar y la joven dijo, ¿qué futuro voy a tener con un ciego? Y le rompió el compromiso y le rompió el corazón, quedó destrozado, ciego y ahora sin nadie que lo ame. ¿Sabes qué hizo él? Se fue a Jesús, le entregó su corazón y le dijo, no sé por qué estás haciendo esto, pero me entrego a ti. Y le dijo, yo voy a ser un siervo tuyo, un pastor. ¿Cómo hago para estudiar teología? Y él tenía 2 hermanas mayores. Dios bendiga a las hermanas. Lindas esas hermanas, porque le dijeron, nosotras vamos a ser tus ojos. Y ellas le ayudaron, ellas escribían las tareas. Él entró a la universidad a estudiar teología y ellas le ayudaron toda su carrera para escribir. Él dictaba, él se aprendía de memoria para las evaluaciones y ellas le escribían, esas 2 hermanas. Pero llegó el año 1882. Él fue ungido como pastor en esa iglesia que les acabé de mostrar la foto. Acabó su teología, fue ordenado como pastor y ungido en la iglesia presbiteriana y lo asignaron como pastor en esta iglesia. Escúchame bien, se aprendía de memoria todos los versículos y todo lo que iba a predicar. ¡Wow! Se lo aprendía de memoria. ¡Qué prodigioso ese hombre! Se aprendía de memoria los himnos, se aprendía de memoria todo lo que iba a decir. Pero en el año 1882 le llegó una noticia que lo volvió a devastar. Su hermana mayor, la que vivía con él, estaba a su lado, se iba a casar. Ya no iba a estar más a su lado. Y lo invadieron esos sentimientos, le regresaron otra vez de soledad. Él dice ahí en sus libros, él es un prolífero escritor de libros. No él mismo los escribió, sino los dictaba. Él escribió que lo invadió una soledad, una tristeza enorme. Y en ese momento, ese mismo día de la boda, él estaba encerrado en su habitación y el Señor vino a él y le dijo, ¿por qué te sientes así? Si yo nunca me he olvidado de ti. Entonces él comenzó a llorar y empezó a componer ese himno, el que acabaron de escuchar. Amor, que dice tu palabra, que refrene su lengua del engaño. Cumplir tus mandamientos y aquí estamos, mi Señor, porque creemos que tú y solamente tú nos darás días felices. Gracias, sea bendita